Mi nombre es Christian Kremer, soy el cofundador de BeeFrog junto con mi hermano Steven. El cargo que yo tengo es el de CEO o gerente general. Mucho gusto. Mucho gusto, yo estoy en Crema como me introdujo mi hermano. El creo que yo tengo también como cofundador y encargado de operaciones. En ese momento fue que tuve un viaje a Guatemala y hablamos con mi hermano de la posibilidad de no solo hacer una empresa en papel, sino que realmente volverla realidad. Aprovechando que Guatemala se prestaba a muchas cuestiones productivas y mano de obra un poco más económica de lo que es Estados Unidos, y también aprovechando de que la cercanía que tiene Guatemala con Estados Unidos. Entonces, ahí fue donde empezamos a hacer brainstorming o lluvia de ideas, y venimos con la idea de mezclar tejidos étnicos guatemaltecos con ropa tradicional que existe en el mercado. La razón por la cual nos llamó la atención hacer esta mezcla es porque, primero que nada, no habíamos visto a nadie en el mercado que lo estuviera haciendo, y segundo, porque pudimos observar que muchos extranjeros, en su mayoría americanos, estadounidenses, venían al país y demostraban mucho interés en el textil étnico. El nombre de la compañía BeeFrog surgió porque para diferentes culturas del mundo, incluyendo a los mayas, que es donde nosotros nos inspiramos de nuestro textil étnico, eh, las ranas han sido símbolos de prosperidad, de fertilidad y de suerte. Entonces nosotros decidimos enfocarnos en la suerte para nuestra compañía. Entonces se llama BeeFrog porque BeeFrog es equivalente a Be Lucky. Vimos también otro valor agregado, que aparte de incluir los tejidos étnicos de mayas de nuestra región, también velamos porque Guatemala es un país que maneja pues un índice muy alto de pobreza, ¿verdad? Estamos hablando, no sé exactamente las cifras, pero estamos hablando como un 70% de pobreza más o menos, ¿verdad? Sí. Son índices muy altos y más en el altiplano, en las partes mayas, que se sufre de mucha desnutrición, ¿verdad? Estamos hablando de que 1 de cada 2 niños de Guatemala está malnutrido con las imposibilidades de crecer normalmente, normal, o sea, como desarrollarse tanto fisiológicamente como neuronalmente y como una persona normal. Por lo mismo, Cristian y yo velamos por un valor agregado que decidimos combatir también la desnutrición por medio de la venta de los productos. En este caso, dar comidas escolares por cada producto vendido. Ser una compañía con excelentes productos, un excelente fit, poder velar porque tuviéramos productos que no se encogieran más de lo normal, o sea, cumplir con el promedio e inclusive mejorar que los artesanos étnicos que nos produjeran la tela hecha a mano fuera de un tipo de material que no se decolorara a la hora de meterlo a la lavadora y a la secadora inclusive. Fue una serie de retos, de que esos mismos retos fueron los que no nos permitieron empezar, sino que hasta un año después de empaparnos y de estudiar bien cuáles eran los proveedores o cuáles eran los pasos necesarios que teníamos que dar para ofrecer un producto de alta calidad. Sí ha sido complicado y sigue siendo complicado porque el no estar en el país donde uno va a vender, pues quiera que no, cuesta más que si uno estuviera presente en ese país. Tal vez sería un poco más fácil penetrar en ese mercado. Por lo tanto, lo que hemos estado haciendo hasta la fecha y un poco antes es estarnos comunicando directamente con tiendas por departamento, con posibles distribuidores, con showrooms en diferentes partes del mundo donde
nos interesaba o nos interesa vender Bifro, ¿verdad? Como por ejemplo en Estados Unidos, en Canadá, en Alemania y en otras regiones, en otros países europeos. Pero después decidimos modificar un poco el modelo de negocios de la compañía, porque el estarse comunicando nosotros constantemente con diferentes tiendas por departamento, boutiques, etcétera, por ejemplo, agarremos una región en Estados Unidos, en California, eh, tenemos que estar llamando, tenemos que estar mandando samples, posiblemente sí acepten, posiblemente no. Y en muchas ocasiones se volvía un poco complicada la entrada a estos mercados porque no nos conocen, no saben quiénes somos, de dónde venimos, qué hacemos. Por lo tanto, modificamos un poco el modelo de negocios y ahora estamos utilizando una figura como importador-distribuidor por región. Entonces, ahorita, por ejemplo, estamos negociando en Estados Unidos con una empresa, el que ellos sean nuestro representante, básicamente, en Estados Unidos.